Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el encuentro de hoy. Muchas gracias por la asistencia, por seguir interesados en este espacio que, pues, en el que depositamos como tanto cariño por ser un espacio de conversación y reflexión permanente. Este ciclo, hoy tenemos como el último encuentro del ciclo que llevó por nombre Mente Sana y Vida Digital y la pregunta de si podemos mantener un equilibrio. Este ciclo pues ha estado acompañado por diferentes encuentros que de manera reflexiva pues nos han llevado como a responder esa pregunta desde distintos ámbitos, desde el uso de la tecnología, pero también qué podemos hacer como desde la vida cotidiana para aportar un poco como ese equilibrio que a veces anhelamos tanto entre, entre vivir como entre el mundo digital y también el mundo pues de la vida física. Entonces, hoy tenemos pues el gusto de poder compartir con ustedes y con Sara Garzón. Ella hace parte pues del equipo de cultura digital y juntas pues somos quienes gestionamos todos estos espacios de cultura TIC. Este encuentro lleva por nombre Fake News y Mentes Sanas y la pregunta de cómo protegernos de la desinformación. Sobre todo este encuentro pues muy pensado para que podamos también aportar desde nuestras experiencias cotidianas, desde esos sentires que tenemos también cuando nos enfrentamos como a esa cantidad de información que tenemos en nuestras redes sociales, a lo que circula por WhatsApp o diferentes redes que utilizamos para comunicarnos con otras personas. Entonces, muy invitadas e invitados a que podamos poner en evidencia como eso que nos preocupa o eso que nos pasa, que es siempre también la invitación en estos espacios. Les recordamos pues que en cualquier momento pueden encender sus cámaras y sus micrófonos para poder escucharles y que este espacio sea construido pues por todas las personas que estamos acá y también pues el chat a total disposición. Yo estaré muy pendiente para leerlos y que podamos pues conversar. Entonces, bueno, no siendo más, Saris, muchas gracias por preparar este encuentro y bueno, bienvenida. Bueno, vale, muchísimas gracias. Bueno, me uno a tu gratitud a todos por acompañarnos en este espacio del día de hoy. No sin antes decir que siempre da un poquito de susto estar acá, que así pues estemos acostumbradas a acompañar al resto de invitados y a ser parte pues de, de cultura TIC en general. Cuando nos toca a nosotras ya ponernos de este lado de mediadoras en estos espacios, siempre causa pues como un poquito de susto, entonces nos van a perdonar las gagueadas, nos van a disculpar que sí, como que nos atrasemos, que las ideas se nos vayan, que nos confundamos un poco, como por ejemplo yo en este momento que les puse la presentación al final. Así funciona básicamente esto. Entonces, ya lo voy a organizar. Por ahora les voy contando, mi Hace nombre es, parte, era una prueba de fake news. sobre todo, ¿cómo me salgo de acá? Allá. Bueno, empiezo pues como por presentarme, mi nombre es Sara Garzón, junto con Valen, pues gestionamos este espacio de Cultura TIC. Adicional a eso, pues como a toda la introducción que Vale nos hace sobre el ciclo, a mí me ha parecido muy valioso resaltar que este es un ciclo que nos ha ayudado muchísimo a reflexionar. Digamos que todos o la gran mayoría de ciclos que hemos pensado desde Cultura TIC han estado muy enfocados a compartir herramientas, a hablar como de la tecnología, nutre nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero queríamos hacer como un pare y mirar de cierta manera cómo nos iba con un ciclo en el que pudiéramos profundizar y mirar más hacia adentro. Entonces hemos tenido la oportunidad pues de aprender mucho también de las personas que nos han acompañado, de los compañeros que han preparado estos espacios y queríamos dar cierre con este taller por una razón súper puntual y es que hemos estado mirando cómo nos podemos proteger desde lo que nosotros mismos hacemos día a día, cómo manejar mejor las herramientas, el tiempo de uso, cómo desintoxicarnos, la importancia de mantener un equilibrio pues entre la conectividad y la desconexión, pero también surge una pregunta en todo esto y es cómo nos cuidamos de esa información que viene desde afuera y que inevitablemente
nos afecta en nuestra privacidad, en nuestra individualidad, pero que no podemos controlar, porque no podemos controlar qué cantidad de información, qué cantidad de datos, qué cantidad de noticias, qué cantidad de calamidades y cosas negativas también pasan en el mundo. Pero entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Porque indiscutiblemente es algo a lo que nos vamos a seguir pues enfrentando. Entonces, para empezar, me pareció muy valioso como que pudiéramos tener una definición de qué son las fake news. Entonces, buscando una definición muy genérica, podemos decir que se refiere a la información falsa o engañosa que se presenta como si fuera una noticia real y periodística, con la intención deliberada de engañar, manipular o desinformar a un público. Aquí para mí también cobró algo de relevancia es el tema en general. Digamos que es un tema con el que yo estoy muy familiarizada desde mi formación. Yo soy comunicadora social periodista y siempre pues nos piden a nosotros como comunicadores que debemos tener un perfil que sea imparcial, basarnos en fuentes, revisar la información, hacer como un proceso de verificación antes de lanzar las noticias. Pero llegan las fake news y es inevitable, porque también muchas veces, y pasa más a menudo de lo que pensamos, son tan creíbles que uno no tiene ni idea de si la información que nos están compartiendo es o no veraz. Entonces hace cuestionar también un poquito de cuál es el rol del comunicador social o del periodista en este escenario en donde estamos todo el tiempo bombardeados con información, todo el tiempo está llegándonos por diversas fuentes, por diversos canales, una cantidad de información impresionante. ¿Cuál es nuestra labor ahí? ¿Hasta dónde llega nuestra profesión? A ver, acá hay algo que con esta pregunta pues como que quisiera empezar a discutir o empezar a conversar con ustedes porque siempre también es algo que nos gusta recalcar y es que este es un espacio de conversación. Como les dije, el susto de todo esto es porque no somos expertas en los temas y también hacemos un proceso de investigación antes de venir aquí a conversar con ustedes, a ver sus aprendizajes, sus conocimientos y demás. Y esta pregunta surge por un pensamiento que me dio pues en medio de toda esta preparación y es que estamos en un mundo en donde podemos transmitir noticias y el nivel de saturación de la información es realmente grande, así como es realmente fácil acceder a esa misma información, porque es tan diverso y tan veloz la manera en la que la información nos llega que hacer una curaduría en muchísimas ocasiones se puede ver o se puede percibir como una labor imposible, pero es esta sensación de hiperconectividad, de hiperinformación, de cantidad de datos exagerados, hace que en ocasiones nos sintamos abrumados, desorientados, porque no sabemos qué bando elegir. Para mí, hay como un momento que es muy controversial y que me genera muchísimo estrés, y es cuando hay elecciones o presidenciales o de alcaldes o de gobernadores, que yo no sé si ustedes pasan como por lo mismo que paso yo, y es que las noticias en realidad cansan, o sea, es un agotamiento mental que uno dice, pucha, ya no más, no quiero que me muestren un debate más, no quiero que me muestren una pelea más, no quiero que me muestren absolutamente nada más, pero es esa información la única que nos llega y generalmente son datos muy sesgados, porque lo que sucede también con las redes sociales y con todo el tema de algoritmos es que nos está apareciendo información que está muy alineada con nuestros pensamientos y nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque estamos completamente leídos. Nosotros damos nuestro punto de vista por WhatsApp con los amigos, nosotros damos nuestro punto de vista dándole like a una publicación en Instagram o compartiendo una publicación en Facebook. Entonces eso hace que nos siga saturando y que nos siga llegando información. Y muy posiblemente de esos 50, 10, 20 artículos que nos encontramos, no todos son ciertos o no todos contienen información 100% veraz. Aquí vamos a hacer como una primera actividad juntos. No los voy a poner a que leamos códigos QR, ya que ingresemos a ningún enlace,
pero como yo no puedo leerlos, sí necesito que ustedes dejen sus comentarios y aquí Vale nos va a ayudar pues como a ir revisando esa información o que abran sus micrófonos para que nos den sus puntos de vista, porque aquí hay una palabra, en este ejercicio que vamos a hacer, hay una palabra que va a cobrar mucho sentido y es como la coherencia, o más que la coherencia, también podría ser la intuición. Vamos a revisar algunos vamos a revisar una trivia que nos comparte o que encontré en el periódico El Guardián y por medio de estos titulares vamos a tratar de definir si esa noticia que nos van a dar o ese titular que nos muestran es verdadero o es falso. Entonces yo les voy a leer el titular, ustedes lo van a ver acá pues en pantalla y en el interno vamos por votaciones a definir si es real o es falso. Entonces, el primero que tenemos es, la NASA está instalando Internet en la Luna. ¿Es verdadero o falso? Aquí Silvia nos dice que falso. Alexander falso. Por ahora hay dos votos falsos. Tres falsos. Yo me uno también al falso. Ya hay otros, sí, con uno, dos, tres, cuatro, seis. Van seis falsos, Aris. A mi favor, yo también, yo no me sé las respuestas, entonces vamos a averiguarlo todos juntos. Entonces, vamos a decir que es falso. Y él acá nos revela si es o no es. Nos dice que es real, que sí está sucediendo y que la NASA va a construir una red 4G en la Luna que les va a permitir controlar robots lunares. Esta noticia fue publicada por Newsround, The Independent y varios otros sitios web. Vamos con la segunda, perdimos. 8 perdimos. La segunda dice, una universidad, a ver, qué es que acá me tiene mal, prohibió el uso de mayúsculas para no asustar a los estudiantes. ¿Verdadero o falso? Por aquí tenemos un verdadero y un falso. Dos verdaderos. Ya empieza uno a dudar un poquito, ¿ven? Empezamos como fue, pucha, ¿qué está pasando aquí? Dos verdaderos, dos falsos. Dos Necesitamos, verdaderos, tres falsos. Ah, cuatro falsos. vale, ¿vos qué decís? Mm, Ay, no sé. Es que ya los centennials no utilizan mayúsculas. Entonces no sé. Bueno, yo voy a votar por el verdadero, pero igual ya ganó el falso, entonces, pero Listo, para entonces equilibrar ahí falso. un poquito. Falso. Una guía real de una universidad fue mal interpretada para parecer más dramática. Es importante verificar una historia en varias fuentes para obtener una visión completa. Aquí entonces tenemos un primer gran consejo, una primera gran conclusión que va a seguir orientando el resto de la discusión. La otra, una pareja en California nombra a su bebé con un emoji. ¿Esto será posible? ¿Será que a nivel de leyes se puede hacer eso, se puede hacer ese con un niño? Tenemos un falso y un verdadero por ahora. Real, dos verdaderos, uno falso, tres verdaderos, uno falso. Ay. Parece una subasta, ¿ves? Tres de cuatro ya verdadero, que no verdadero. Listo, vamos a mirar. Falso. Esta historia fue completamente inventada y compartida por un sitio de noticias satírico. Si tienes dudas sobre alguna noticia, recuerda preguntarle a la fuente. Entonces miren que acá, esto es algo que se popularizó mucho mientras estaba pues investigando. Hay muchos periódicos, sobre todo como en Inglaterra o así, que están usando como trivias para que las personas, mientras juegan, vayan adquiriendo un poquito de conciencia de la importancia de mirar o de corroborar, de confirmar, de verificar las fuentes.
4. Una niña de Ah, 8 yo creo que hay que años. preguntar en Latinoamérica a ver si, a ver si cambia la respuesta. A ver, acá una niña de 8 años saca una espada medieval de un lago. Ah, un falso, dos falsos, tres falsos, un verdadero, tres falsos, un verdadero. Es que es verdad, Artura. Dos verdaderos, tres falsos. Necesitamos siquiera otros dos boticos y ya, para avanzar. ¿Cuántos sabemos hoy? ¿Cuántos somos? De momento somos 21. A ver quién más que nos. A ver cuál se balancea más. Tres, cuatro, cinco. Pongámoslo Bueno, falso no, entonces. están muy dudosos, sí. Va ganando falso por ahora. Es real. Esto sí pasó y es una manera de comprobar una manera de comprobar una noticia. Es porque esta fue publicada por The Guardian, la BBC y otras fuentes. Vamos a revisar el último caso, son 8, pero para que no nos cansemos. Dice, una calle alemana fue cubierta de chocolate tras fuga de una fábrica de chocolate. ¿Esto será posible? Tiene que ser una fábrica súper grande. Bueno, aquí tenemos un falso, Yo también dos creo que es falso. falsos, Willy Wonka. Carlos, pensé lo mismo. tres falsos, cuatro falsos, cinco ya, falso. Todo falso. Vamos a ver. Yo estoy gratamente sorprendida. Hoy he tenido un día en donde me he sentido gratamente sorprendida desde que me desperté. Y tenemos que es real. Este delicioso accidente existió de verdad. Una tonelada de chocolate se derramó de una fábrica de chocolate en, no sé cómo se pronuncia, cubriendo el pavimento. Esto fue reportado por The Washington Post y otras fuentes. Antes como de seguir avanzando, ¿alguno de ustedes nos quiere contar como una perspectiva general de cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Qué los hizo dudar? ¿Qué elementos les parecieron sospechosos de esas noticias? ¿Cuáles fueron creíbles? ¿O pensaron que todo era mentira? Según Gustavo, esos... profe Gustavo, levantó la mano. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, no me acordé de Google Noticias que me traen como un filtro también de esa fake news. Y yo, pues no lo he vuelto a mirar porque, como decía ella, yo una vez me ponía a mirar de noche porque casi no miro en el día noticias ni de audiovisuales ni nada, muy poquito. Entonces me meto de noche a mirar Google Noticias, pero es demasiado largo. Entonces yo como que leo los títulos y ya no volvía pues como a leer mucho. Y yo miraba ahí como ese filtro y pues, como muy útil porque ahí decían porque era falsa, porque podía ser una foto, un texto, una noticia. Y ahorita con lo que están haciendo, si yo me acordé de la fábrica, pero no alcanza a poder quedar real porque yo leí la noticia, por ahí no sé cuándo la encontré, que se había derramado de chocolate y se había que llenaba una calle, sí, pero no me acordé pues cómo va a ponerla que era real. Y lo de la NASA, sí, de pronto la NASA es muy potente, entonces la NASA, pues uno por las tecnologías que maneja, uno sí piensa que pueden manejar cualquier tecnología que hubo en la, fuera, pues, de la atmósfera, pero comprobar, yo creo que yo miro más que todo es como la fuente, pues, como la experiencia, la credibilidad, la neutralidad que tiene la fuente para uno estar como bien seguro, porque pues no sé, ya hablando por ejemplo de Facebook, que aparecen muchas noticias. Y pues mi esposa me dice, esto, que este remedio, Y los ah, remedios, sí. que esta receta, que... Entonces yo empiezo a mirar y yo como que, porque no hay pues comprobar ahí tan ligero, porque yo pago muy rápido los videos y yo le digo, no, hay que uno como detenerse y ver por la intuición, o como decía usted, por la intuición o por la lógica, no sé, algo así, uno como darse cuenta, porque uno también se ha leído bastante, uno se da cuenta,
especulaciones o inventos o mentiras. Hay país, formas que uno ya, si ha leído mucho, no ha leído nada en la vida, no conoce información de mucha cultura, no queda perdido, pero cuando uno conoce los temas, uno sí puede decir, no, pues yo he leído mucho medicina, yo digo, "Ay, pero no, eso es un invento porque yo sé que ese químico no reacciona así, yo lo he leído pues, en fuentes médicas pues, internacionales, eso no se puede mezclar así". Entonces ella me dice, ah, ya, pero habla muy bonito, es que yo habla muy bonito y ponen ejemplos muy bonitos, pero eso es un negocio ahí, entonces quería como aportar eso. Muchas gracias, Gustavo. Sí, de hecho me hiciste acordar que en uno de mis primeros trabajos yo era redactora y escribía para una empresa que vendía un producto y que ese producto ayudaba pues a un montón de enfermedades. Entonces el blog estaba orientado principalmente a cómo el producto, que era a base de antioxidantes, ayudaba a mejorar ciertas enfermedades. Y la labor que yo tenía, yo no, obviamente sin ninguna experiencia en medicina, únicamente en comunicación, y en esa época no mucha experiencia porque tendría, no sé, 19 20 años, nosotros teníamos que poner textos sugestivos para llamar la atención del lector, pero el contenido del blog tenía que ser un contenido supremamente bien curado. Entonces, por ejemplo, los antioxidantes ayudan a mejorar, voy a decir cualquier cosa, el Alzheimer. Y entonces, claro, pues la gente lee eso, que muchas, seguramente muchos de ustedes también se han encontrado, no con los que yo escribía, sino con cualquier otra cantidad de textos. Y si uno está pasando por una enfermedad, sea una gripa, que es lo más común por estos días, una gripa, una migraña, y nos entregan un texto o nos comparten un blog que tenga ese texto tan sugestivo, pues inmediatamente vamos a ir a verificarla, vamos a leer la información y vamos a aplicar la receta que nos van a compartir. Pero no necesariamente lo que nos están diciendo allí es verdad. Nosotros sí teníamos que tener cierto cuidado y validar como algunas fuentes médicas porque era pues una empresa que estaba legalmente constituida y demás, pero muchos blogs lo que hacen es como solamente para generar clics o generar visitas a ese blog, porque ese tráfico les ayuda a ganar una posición dentro de Google y ahí es cuando les empiezan a pagar por la cantidad de gente que los visita o convierten esos espacios en espacios de publicidad, que yo no sé si ustedes lo han visto, que es que uno entra como a la página y al lado y lado de la pantalla aparecen como unos, pues esos son banners. Y en esos banners es compra tal promoción o descarga Temu, que nunca falla en ninguna parte. Y eso es lo que hacen. Muchas veces es compartir esa información, sí por compartirla, eh, pero lo que nosotros no sabemos como usuarios, lo que nosotros no sabemos como consumidores es que eso a ellos les genera una rentabilidad y por eso pues se esfuerzan todo el tiempo en estar y estar y estar generando contenido. Aquí me salí pues como un poquito del tema, generalmente esto me pasa. Ahora me gustaría, sea por el chat o sea por, como antes de avanzar, sea por el chat o alguno que nos quiera contar, si en algún momento han compartido alguna noticia falsa, que después hayan dicho, fue pucha, yo cómo caí, cómo fui capaz de compartir esto sin verificarlo. Mientras nos responden, quería leer algo que Adam nos había escrito, que dice, bueno, frente a la actividad, que lo excepcional de los casos lo hace a uno dudar, pero conocer la fuente que lo hace ayuda a ganar en credibilidad. Y él antes, a propósito de esta pregunta que nos hace Saris, había dicho que él considera que la desinformación es más un efecto que persigue causa quien difunde la información. Entonces, bueno, ahí muchas gracias a Silvia nos dice seguramente sí, pero ya no recuerdo, son demasiadas noticias diarias. Es cierto, a mí me pasó una a principio de año, Adán también nos dice que sí, seguramente ustedes también la vieron, que mataron, enterraron y le sacaron los restos a Kate, de Inglaterra, la princesa de Inglaterra. Eso fue una cosa impresionante, todos los medios estaban volcados a una cacería por ella, obviamente pues sabemos que la realeza causa una intriga gigante en todo el mundo y cuando ella sí se enfermó, pero evidentemente no se murió, pero ya estaban diciendo pues que era que el príncipe William tenía como un amante y que por esa amante habían tenido muchos problemas y que ella se había mil cosas. Y fue una noticia que ya tuvo que salir como
a decir, no, estoy viva, pues como mírenme que si es real que estoy acá, porque no le querían creer o no querían creer los comunicados que estaba sacando la Casa Real. Ay, a mí Ahora, una vez me pasó, perdón, Daris, tranqui. que creo que no, que me dio mucha vergüenza porque lo compartí en un grupo y fue como con una vez del pico y placa, que pues me mandaron una imagen y yo no, esta es, pues se veía súper bien, los logos estaban súper bien, no estaba pixelada y no, era falso, y yo, ay no, y lo mandé como a un grupo importante y yo, ay no, qué vergüenza, por Dios, y pues claro. Eso causa, pues también uno se pregunta, bueno, ¿cuál era la intención de la persona que creó? Pues que se tomó el tiempo de crear una imagen con los logos de la Secretaría de Movilidad, con los mismos colores, pues de utilizar como toda esa información, pues para generar como, pues con qué necesidad como de generar caos entre personas que de pronto estaban esperando, porque recuerdo que era como sí, como un cambio de semestre, entonces todo el mundo como atento a cómo iba a rotar el pico y placa. Y yo me acuerdo que yo estaba muy feliz como porque teníamos pico y placa como un viernes y había dejado de ser, pues cambió para otro día diferente del viernes y yo, ay no, al fin, porque nos había tocado como 2 viernes seguidos, como todo un semestre, todo un año, entonces, bueno, pues ahí está como la pregunta, ¿qué pasa? Pues muy unido a lo que decía Dan, pues como qué hay detrás de esa manipulación de la información, pues como qué interés. Generalmente es ese, como el de la viralización, y si son blog, el de la facturación. O sea, yo creería que no hay ningún otro. Me hiciste acordar que yo creo que no hubo, o por lo menos en mi vida, un momento donde haya habido más cantidad de desinformación, fake news, de todo, que durante la pandemia. O sea, los primeros, sobre todo esa primera semana, mientras decidían si entrábamos o no entrábamos a cuarentena, fue muy caótico, porque recibíamos información diferente por todos los medios. Televisión Nacional decía algo, pero entrábamos a redes sociales y nos daban otras cifras y nos daban otra información y nos decían otro montón de cosas. Y esto fue lo que hizo que a nivel de salud mental, ya aquí empezamos como un poquitico a hilarnos en el tema de cómo afectan esas noticias falsas y la desinformación a la salud mental. Y es ahí cuando la salud mental empieza a colapsar, como que nos saturamos tanto, 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 hay tantas opiniones que se contradicen, se genera obviamente un debate público, la gente empieza a pelear por redes, en los comentarios y demás, que uno no sabe qué hacer, o sea, si me aíslo y no recibo esa información, o me quedo ahí, pero ¿qué puedo hacer ahí? Eso es lo que vamos pues como a tratar de crear conciencia en este espacio. Entonces, aquí tenemos una noticia, ¿cierto? Hay un titular. Esta noticia se hizo viral en un blog y tenemos, Daris, descubren la... qué pena Sí, que te vale. interrumpa antes de la noticia que Alaina había Ah, levantado sí. la mano, que no Buenas había tardes. visto. Hola, No, Laina. para dar una opinión citada. Con respecto a esto de las fake news, las noticias falsas, que de pronto, pues uno sí tiende pues es muy fácil que cualquier persona caiga en este tipo de noticias. Entonces yo diría que de pronto lo que puede inducir a eso es de que haya poco contexto de lo que se esté mencionando. Por ejemplo, a ver, el tema de que ahora cuando dijeron de que si la publicación de las mayúsculas podría asustar a las personas. Por ejemplo, hace tiempo se tiene por sentado de que uno no debe de escribir en mayúsculas un correo porque está dando la idea de que está como gritando a alguien. Entonces eso lo induce a uno a responder a la pregunta que nos hicieron de que eso es verdadero, pero puede también puede también ser falso. Ahora, otra causa que puede inducir a que uno acepte o no una noticia es que uno eh, pues, o la gente tenga poca cultura, que desconozca muchos temas. Entonces, el titular de una lo va
asombrando y va decidiendo por lo verdadero o lo falso. Que Era eso. yo creo, Alain, que eso es justamente lo que se busca. Yo creo que el público, al que las personas que generan este tipo de información que es desinformación, a lo que apuntan es a llegar a un público que tenga de pronto un nivel de educación muy bajo, sin decir que quienes tengan un nivel de educación alto no puedan caer, pero son ellos como que buscan un primer segmento. De hecho, yo creería que segmentan de alguna manera para que esa información le llegue precisamente a esas personas y que ellos se encarguen de hacer la difusión. Es como las cadenas de oración. ¿A quién no le ha llegado una cadena de oración por WhatsApp? Comparte esto con 15 personas y tu vida será bendecida con 30 millones de pesos. Sí. Eso mismo sucede con las noticias. ¿Qué ganan? Esa es una muy buena respuesta que yo no me hice en ningún momento de toda esta creación, pero sí tiene que haber algún tipo de retribución económica, pues sabemos que por internet uno factura de muchísimas maneras, entonces, quién sabe qué tipo de enlace generan que les da rentabilidad, debe estar de una u otra manera asociado con dinero, porque si no, no lo harían. Y dinero a veces puede ser como eso, como que llega todo a una misma página y llega todo el tráfico de personas a una misma página y a partir de la cantidad de visitas, pues ellos ya tienen la posibilidad de vender planes de publicidad. ¿Hay algo más? Vale, no. Bueno, No me entonces parece. tenemos esta noticia. El titular es: Alerta, descubren la cura secreta del cáncer en las aguas termales de Riviera Huila. Imaginémonos esto para una familia, por ejemplo, en donde uno de sus miembros está pasando por una enfermedad. Entonces, el texto o el encabezado dice: científicos locales confirman que el agua de las termales de Rivera posee un mineral único que erradica células cancerosas en tiempo récord. Ya hay testimonios de curaciones milagrosas. Aquí nos hablan de una validación de la información. El gobierno intenta ocultarlo para proteger a las farmacéuticas. Comparte antes de que lo borren. Yo creo que aquí de entrada hay muchas red flags que podemos empezar a detectar, pero justamente es a partir de este ejemplo que quiero como que empecemos a entender un poquito de qué manera podemos nosotros blindarnos de esta información y cómo podemos saber si una información es veraz o no es veraz. Eh, la imagen, pues puede ser una imagen cualquiera, ¿cierto? Pero vemos también que se han esforzado mucho en construir un texto que llame muchísimo la atención, pero está dirigido a un público muy limitado. Esto posiblemente, como les decía al principio de la lectura, es para llamar la atención de familias que tengan miembros o de personas que tengan cáncer y empiezan a linkear. Muy posiblemente al ingresar van a encontrar cualquier comentario, cualquier cosa y de cierta manera o alguna forma de contacto, que dejen sus datos, que compartan su número de teléfono y este comparte antes de que lo borren, pues también es un indicativo de que es una noticia que no es veraz. Yo creo que muy pocos medios oficiales le piden a uno que comparta la información antes de que la borren. Pues si la van a borrar es porque no es verídica. Con el fin, pues, como de tener o de que podamos tener una manera de buscar de verificar la información de noticias o de enlaces o de la información que nos va llegando, les compartí, les voy a mostrar, vamos a pasar como a un checklist que son 5 pasos, los 5 pasos de lo que debemos tener en cuenta o lo que tenemos que tener presente antes de divulgar una información que no esté en un canal oficial. Un canal oficial es una página de noticias nacionales o de revistas de periodismo y cosas así. Lo primero que tenemos que verificar es si esa fuente es o no es confiable y quién está detrás de esa publicación. Eh, la mayoría de la información nos llega a nosotros desde Internet. Publicidad, grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp, mails y demás canales, pues. Por lo cual lo primero que podríamos hacer es verificar esos enlaces
a los que nos está dirigiendo pues esa información. En este caso, el ejemplo que les pongo, ahorita les estaremos enviando el link, es una plataforma que se llama NordVPN, que nos ayuda a analizar si la URL del sitio web es una URL verídica o si está detectada o si está calificada como un sitio inseguro. Ya ahí habría una primera señal. Supongo que muchos de ustedes cuando ingresan a una página web muchas veces les dice como no es segura la conexión, pero entonces también nos preguntan, ¿asume el riesgo de ingresar o mejor lo deja pasar? La mayoría asumimos el riesgo. Entonces, el hecho de que en la primera nos hagan ese filtro, pues es la oportunidad de empezarnos a cuestionar si la información que vamos a dejar ahí o que vamos a recibir de ese lugar es confiable y también quién avala, quién es ese blog, en dónde está pues ubicado y ahí entra pues como en relevancia el segundo paso de quién es el autor, si es un experto en el tema, si se puede verificar su identidad. Yo creo que es muy fácil hacerlo, googlear un nombre es muy sencillo cuando son periodistas reconocidos, médicos reconocidos, mirar por ejemplo, a mí me causa especial preocupación la información que tiene que ver con todo lo enfocado en el área de medicina, porque siento que es un tema muy susceptible, entonces no podemos estar, por ejemplo, recibiendo información de medicamentos, de plantas milagrosas, porque no sabemos esto cómo puede actuar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién está avalando esa información? Si no hay nadie que avala, si no hay fuentes que respalden, pues inmediatamente es un no rotundo. Lo otro es la fecha, si es actual y si es relevante. Sucede algo. Muchas veces el contenido se viraliza o la información se viraliza mucho tiempo después de que fue publicado. Entonces, tenemos que revisar esa fecha de publicación, si es actual, si está siendo actualizada, si otros medios también están hablando de eso, cómo lo están mostrando los demás para así podernos forjar como una opinión que sea realmente informada, que sea realmente consciente y que sea realmente responsable. Lo otro es la evidencia, acá hablamos de la citación de fuentes y si esa citación de fuentes es creíble. Una noticia veraz siempre va a tener fuentes que la respaldan o estudios que la respaldan. Usar términos como según fuentes cercanas para después lanzar pues una bomba de una información que va a cambiar el mundo y que va a cambiar o que va a afectar a cierta población, eh, es una afirmación que nos puede hacer pensar o que nos debería hacer pensar de manera muy intuitiva que no nos están compartiendo la información correcta, que hay algo más detrás, que no hay nadie que lo avale, que no hay estudios que lo respalden. Y si no hay evidencia, pues es muy difícil, o es más bien una red flag muy clara de que no deberíamos confiar en lo que ahí nos están produciendo. Lo otro es el lenguaje, si es un lenguaje emocional, sensacionalista o lleno de errores. Si es un texto, acá por ejemplo podemos hablarlo saliéndonos del tema de la medicina y entrando al tema de la política, si es un tema que busca generar emociones intensas o hay mucha parcialidad en la información, es una alarma, porque la mayoría de los textos que nos encontramos o de la información que nos encontramos, a menos que sea un artículo de opinión, porque también pues debemos hacer como esa clasificación, hay textos que son de opinión y hay información que es de opinión y debe ser marcada como de opinión, pero hay información que sí es para compartir y que sí es científica y que sí debe pues como contener datos reales y noticias reales. Eh, de entrada, pues si no es marcada como un artículo de opinión y nos está tratando de sesgar nuestro punto de vista sobre una realidad, sobre una noticia, sobre lo que sea que esté sucediendo en la actualidad, pues de entrada es importante que lo etiquetemos o que lo pongamos en alarma y que nos empecemos a cuestionar y que empecemos a buscar. Digamos que aquí no se trata de decir, no, pues porque este lo está diciendo y lo está diciendo de esta manera, entonces no le voy a creer. No, no le voy a creer, pero que sí voy a creer. Yo creo que como usuarios y como consumidores de información tenemos una responsabilidad muy grande y es la responsabilidad de seguir indagando,
no nos podemos quedar únicamente con una información o con una, sea verdadera o sea falsa. Si es un tema actual, es un tema que está pasando y me quiero forjar mi propia opinión, me aparece un artículo, una publicación, una imagen o un video, porque también se están viralizando mucho los videos de TikTok, que estoy viendo que aunque reafirma mi punto de vista, eh, no es del todo coherente, no es la información es sensacionalista, la información es muy polémica, pues es mi decisión como usuario si sigo contribuyendo a ese malestar social que puede estar sucediendo en ese momento o si busco algo que ayude a apaciguar un poquito como, como esas asperezas y esos momentos de tensión que se generan en ese tipo de espacios. Recuerden que si me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Si algo podemos decir es que a diario hay muchas millones de noticias falsas pues en el mundo que se divulgan y se comparten por diferentes fuentes digitales y que generan un impacto significativo. Entonces, ¿en dónde generan un impacto significativo? Aquí enlazamos, como les decía ahora, empezamos pues ya como a irnos metiendo al tema de la salud mental, pero antes de hacerlo, podemos decir que el impacto de las fake news y la desinformación está centralizado en cuatro categorías principales. La primera es sociedad y democracia, la otra es salud pública, la otra es economía y la otra es un impacto individual y psicológico, que es el tema pues de, 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 este, de, de este espacio o el propósito de reflexión de este espacio. Eh, en cuanto a la sociedad y la democracia, que está pues enfocado a fines políticos, podemos hablar que disminuye la fe en los medios, las instituciones y los expertos, que era ese cuestionamiento inicial que les compartía cuando empezamos este espacio, y es desafortunadamente la gran mayoría de responsabilidad de esas noticias falsas recae sobre los comunicadores sociales y sobre los periodistas, porque somos nosotros los que tendríamos que salir a desmentir, los que tendríamos que estar informados, los que tendríamos que tener razones para, y muchas veces no es así. ¿Qué produce entonces esa disminución de la fe en los medios y en el profesional, que sería en este caso el comunicador social periodista? Produce una polarización social porque aumenta las divisiones y el conflicto. Adicionalmente, manipulan la opinión y debilita las elecciones y genera un pánico y desorden en la sociedad. Se vuelve todo un caos porque todo el tiempo estamos recibiendo. Yo me acuerdo que hubo una temporada de elecciones que yo dije, yo aquí no puedo estar, ya me estaba enloqueciendo con toda la información que me estaba llegando y decidí mejor cerrar redes como por esa temporada, por mi tranquilidad y mi paz mental, porque no, yo creo que fue en estas últimas elecciones que quedó pues Petro, porque no podía con tanta cosa que estaba pasando, con tanta... ahí ni siquiera era desinformación porque nos estaban quitando el foco de lo que realmente debería ser. O sea, nosotros lo que nos debe importar es como las propuestas con las que cada político llega, pero ya se estaban metiendo como en el ámbito personal, ataques personales, ataques que a mí en lo personal me generaban demasiada tensión. Después tenemos el impacto en el área de la salud pública porque promueve tratamientos falsos y evita medidas preventivas. Entonces, muchas personas deciden hacerse sus bebidas en lugar de ir al médico o deciden confiar en esos batidos o en esos smoothies saludables que nos ayudan a mantener los niveles de colesterol o de presión balanceados y no vamos al médico porque no le vamos a seguir metiendo químicos a nuestro cuerpo por medio de la medicación. Entonces, ¿qué produce eso? ¿Cuántas personas se han muerto debido a eso? Yo tengo un caso muy cercano, sucedió exactamente este mismo año. Una persona no decidió más bien confiar como en eso, en los smoothies, en los batidos, en las bebidas, sufría de la presión y no era suficiente lo que estaba haciendo como con todas estas medicinas pues naturales. Era necesaria la intervención de un médico para poderlo tratar y desafortunadamente pues él murió. Entonces, ¿hasta qué punto llega la forma en la que estamos creyendo en la información que nos están
compartiendo y cómo estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Y además, también produce esa sobrecarga y fatiga informativa que causa un agotamiento mental, como el que ya les mencionaba antes. ¿Alguno de ustedes ha sentido en algún momento esa carga mental? Ah, mira, acá Diana nos dice, como la serie Vinagre de Manzana, sí, es muy teso, pues, cómo se empiezan a viralizar ese tipo de información y empezamos a querer consumir, o los batidos verdes, que son fabulosos, pero no nos van a, pues, nos van a generar algo de bienestar, pero necesitamos acudir como a otros recursos. La otra área es la economía, porque causa volatilidad y pérdidas y afecta negativamente a las empresas e individuos. Yo creo que acá podemos hablar también de cómo muchas noticias falsas han dañado la imagen corporativa de muchas empresas, porque comparten información que no es veraz, porque le quitan o ponen un montón de información negativa a esas empresas, a esas corporaciones, a esos productos. Ahora lo podemos ver mucho, por ejemplo, en cómo las pequeñas empresas por medio de redes sociales como TikTok empiezan a tirarse entre ellas, tratando de demostrar quién es la que tiene el mejor producto, porque son productos similares y comparten un mismo mercado. Entonces todo eso, así no creamos, va cargando y va alimentando o va generando una conducta social que está pues como ejemplificada en esos personajes, a quien estamos volviendo un héroe en nuestra sociedad, ya pasando del lado pues de las noticias y entrando a las personas que estamos siguiendo, a las personas que estamos viendo a diario, cómo tomamos como referencia a esas personas y qué tipo de personas son, si sí vale la pena glorificarlas de la manera en la que lo estamos haciendo. Y finalmente, tenemos entonces el impacto individual y psicológico que nos lleva a tomar malas decisiones personales y que genera problemas de salud mental. ¿Cómo ayuda esta validación de la información a mantener nuestras mentes sanas? Yo creo que esta es la gran pregunta y nos deja pues muy claro que validar la información es fundamental para mantener una buena salud en esta era digital. Em, Tengo pues como cuatro grandes ayudas o cuatro grandes, no son conclusiones todavía, pero sí son como consejos, como qué nos va a generar poder hacer esa validación de la información. Lo primero que tenemos es que nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, hay menos sobrecarga y pánico y tenemos una mayor sensación de control. ¿Por qué? Porque verificar la información nos ayuda a evitar, acá hay un término que me pareció muy brutal y es la infoxicación, que se trata de esa sobrecarga de datos que en su mayoría son alarmantes, que son falsos, que son supremamente radicales, son pesimistas, son negativos y también nos permite descartar esos datos que nos podrían generar ansiedad injustificada sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre todo lo que somos pues como comunidad. La segunda ayuda es que fomenta la claridad mental y el pensamiento crítico, nos ayuda a mejorar, a tomar unas mejores decisiones y permite un mejor desarrollo cognitivo y hay menos confusión. Entonces, una mente sana toma decisiones informadas. Ejercitar nuestro cerebro fortalece el pensamiento crítico, nos ayuda a pensar críticamente, tener la capacidad de confrontar, de buscar fuentes, de verificar la información, nos ayuda a aumentar pues como o a mejorar o a potenciar nuestro pensamiento crítico y mejora nuestras habilidades de razonamiento. Si tenemos las dos caras de una moneda, nos va a ser más fácil emitir una opinión y nos va a ser más fácil decir por qué estoy de este lado y por qué no estoy de este, porque no es solamente decir estoy de este lado o estoy a favor, sino por qué estoy a favor, cuáles son mis razones para ser parte de ese grupo que está a favor. Y porque también cuando la información pues es contradictoria, cuando ni yo misma tengo la capacidad de explicar por qué estoy de ese lado pues de la información,
eso me va a generar un estrés y va a hacer que ese estrés se siga como compartiendo, porque voy a entrar en conversaciones con otras personas tratando de defender mi postura sin de pronto puntos claros, sin de pronto puntos específicos pues que me ayuden a demostrar por qué ese es mi punto de vista y eso va a generar una cadena de confusión que no va a tener límite y que ocasiona un caos a nivel social y a nivel de comunidad, pues que yo creo que ya todos lo hemos conocido, lo hemos identificado. La tercera ayuda es que mantiene una perspectiva equilibrada, evita la polarización extrema y hay menos paranoia y desconfianza generalizada. La polarización busca generar opiniones extremas. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que tengamos opiniones extremas, pero que no sepamos ni siquiera cómo argumentar, sino que simplemente estemos lanzando, repitiendo como loritos todo lo que nos están diciendo o todo lo que nos han compartido o todas esas noticias falsas y toda esa desinformación que hemos adquirido. De validar entonces toda esta información nos ayuda a tener más equilibrada nuestra opinión sin tener que llegar a una desconfianza o paranoia, porque también eso es como otro extremo al que podemos llegar. Si yo no estoy bien informada, pues todo lo que me digan me lo voy a creer y todo lo que me digan a mí me va a causar estrés y todo lo que me digan me va a hacer entrar en una sensación de miedo todo el tiempo con lo que está pasando que yo no voy a ser capaz de controlar nada de lo que está sucediendo a mi alrededor. Y ayuda a formar como, nos ayuda a proteger de esos sentimientos negativos que llegan desde el exterior, que ese es el filtro que nosotros debemos hacer. No podemos controlar la cantidad de noticias que los blogs y que todas estas fuentes están generando, pero sí podemos identificar o si podemos desde acá saber de qué manera vamos a recibir esa información, cómo la vamos a filtrar, qué uso le vamos a dar, con quién vamos a validar o a confrontar esos datos que nos están compartiendo. Bueno, Anne nos dice que formidable esas 4 ayudas, que todas tocan con aspectos de salud mental, una crisis actual. Totalmente, Adán, es que ese es el propósito, ¿cierto? Como que podamos, desde las herramientas que tenemos, y nosotros no tenemos cómo frenar esa producción masiva de noticias, pero sí tenemos cómo minimizar el impacto de esas noticias cuando lleguen a nosotros. Sí podemos hacer un filtro, sí podemos ponernos un blindaje de qué creo y qué no creo, pero por qué lo creo o por qué no lo creo. Y para eso existe solo una cosa y es la validación de la información. Y la cuarta ayuda es que promueve relaciones sociales saludables, una comunicación basada en hechos y menos sentimientos de engaño. Finalmente, entonces, como dijo Adán, de estas 4 ayudas, la validación de la información nos ayuda a contribuir a un entorno de comunicación seguro y sano, evitando discusiones y conflictos basados justamente en qué, en la polarización extrema, disminuyendo esos sentimientos de frustración o vergüenza que traen consigo haber sido engañado con noticias falsas. Miren que ahorita algunos de los que nos compartían, que habían compartido noticias falsas en algún momento, yo creo que la primera sensación es, madre, yo cómo fui a caer en esto, en qué momento, eh, en qué momento pasó, cómo llegué a esta situación. Ya vamos cerrando, no sé qué opiniones tengan, no sé qué nos quieran compartir, no sé qué nos quieran decir. Aló, Sara, Sí, hola Sara, Lain. Alain, no, una preguntita, si de pronto tenéis un datico de esas 4 áreas de sociedad, democracia, salud pública, economía e impacto individual psicológico, ¿cuál será la que más impacto tiene actualmente? Pues la que más se promueve, la que más noticias falsas se generan o nos generan pues, a nosotros. No tengo el dato, pero me atrevo a dar mi opinión, Alain, y creo que depende. Como lo que decía ahorita, por ejemplo, sé que estoy siendo muy repetitiva con el tema de las elecciones, pero en el tiempo de elecciones, toda la polarización está enfocada en economía, está enfocada en política, está enfocada en democracia, bueno,
Si hay una temporada de lluvias, yo no sé si a ustedes también les pasa que se intensifican la cantidad de recetas como para mejorar la salud respiratoria, pero hay muy poca información, así creamos que no, sobre cómo nos podemos cuidar en esos temas que tienen que ver con salud mental. O sea, sí hay una relevancia, el tema es un poco relevante, pero, pero no encontramos como la información que deberíamos encontrar o es información que se repite todo el tiempo. Entonces lo que nos dan es lo que nos dicen lo que queremos escuchar. Hola, buenas tardes. Hola Janet, ¿cómo estás? Bien, no, muchas gracias por esta información. Bueno, a mí en lo personal lo que me ha pasado es que, bueno, yo soy lideresa indígena de la región de la Amazonía, entonces hago parte de una organización y como he liderado varios procesos, entonces hay muchas zonas de la Amazonía que no tienen internet. Mitú, Leticia, Miraflores. Entonces, cuando estoy en las regiones, la gente me da los WhatsApps para que cuando llegue información de proyectos, de becas, de todos estos temas, pues la comparta. Entonces, yo creé un grupo y ahí envío información. Entonces, ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, información a veces desactualizada. Claro, y como tú dices, uno como busca determinada información en Facebook o las otras redes, le empieza a llegar esa información. Y lo que ya estaba haciendo a veces era no filtrar esa información, no la leo completa. Yo pues obviamente que la lea pues el interesado, pensaba yo, pero tiene que pasar por eso, tal vez ético, podría decirse así, que uno sí tiene que revisar la información. Empezando pues porque lo que tú mencionabas ahorita, las fechas, de dónde proviene la información, qué está sugiriendo esa información. Entonces, alguna vez alguien me dijo, Jané, pero eso ya pasó. O Jané, pero eso lo que está promoviendo está. Entonces yo ahí como que frené un poquito y ya no todo lo que me llega lo voy pasando. Además, porque, y hablo del tema ético y del tema, pues, que uno como líder a zonas que nunca llega, que a veces se quedan un mes sin internet o 15 días, bueno, no hay luz, y van y llegan y ven esa información y yo sin filtrar esa información. O sea, la responsabilidad que tiene uno sobre sobre esa información que está compartiendo es muy alta. Y lo otro, todo el tema, ¿no? De lo que tú mencionabas ahorita en el punto uno, el tema de la ansiedad, el tema del estrés, el tema de la sobrecarga. Entonces yo decía, bueno, ¿qué necesidad tengo de enviar tanta información y toda esa información? Tiene que ser muy seleccionada esa información en aras de que no se genere sobrecarga para uno, en el aras de ayudar, supuestamente, de compartir, de querer informar, pero ¿qué está generando eso? Yo creo que eso es importante hacer como todos esos filtros. Entonces, eso como que me ha enseñado mucho a mí y les agradezco a ustedes pues por este tiempo y cuando podamos conectarnos ya haya energía y buen internet por acá, nos estaremos conectando. Gracias. Buena No, tarde Janet, para todos. Un abrazo a todos desde esta Amazonía. Janet, muchísimas gracias. En serio que nos alegra mucho encontrar voces aquí tan diversas, opiniones tan desde nuestros contextos diarios, ¿cierto? Nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Porque tocas un tema que a mí me parece que yo no lo había mencionado, en realidad no lo había tenido en cuenta, y es los procesos. Para las personas que trabajamos con otras personas, que estamos pidiendo todo el tiempo documentación, datos y demás, muchas veces no somos conscientes de que la desinformación o no tener pues como una validación de la información y una actualización de esa información hace que retrocedamos en el proceso, que generemos reprocesos dentro de los ritmos, dentro de los flujos de trabajo. No le facilitamos como la vida a los demás, sino que empezamos a pedir cosas porque estamos acostumbrados a que cualquier cosa, la cédula, el RUT, la cuenta bancaria, pero cuando nos envían eso y nosotros vamos ya como a la fuente a la real a la que debemos entregarle los datos, nos dicen, no, pero es que además de eso necesitaba esto y esto. Entonces,
No, muchas veces esa desinformación ni siquiera proviene de las redes sociales, ni siquiera proviene de cadenas, ni siquiera proviene de mails, sino que proviene desde nuestros escritorios, desde nuestros computadores y desde nuestra capacidad para facilitar la vida y facilitar los procesos de los demás. Ahora, como ya, sí, para irnos despidiendo, hay 4 conclusiones que a mí me encantaría pues que se llevaran de este espacio. La primera es que hay que hacer una doble verificación, doble, triple, cuádruple, todas las verificaciones posibles de la información. Hay que confrontar y validar las fuentes porque eso va a hacer la diferencia al momento de dar una opinión, de establecer o definir un proceso, de pedir algún tipo de información. La segunda conclusión es que no solo debemos buscar fuentes que validen nuestra opinión, sino que debemos escuchar y reconocer la contraparte. Eso nos va a permitir tener un criterio mucho más claro y poder defender nuestra postura en diferentes contextos y con distintas personas sin necesidad de recurrir a la emocionalidad, sino siendo muy coherentes con lo que estamos diciendo y con unos datos muy concisos que nos ayudan a poner sobre la mesa ese punto de vista que queremos proyectar. La tercera es que estar informados correctamente no se trata solamente de tener la razón, sino de comprender el contexto de la situación. Muchas veces yo puedo estar como del otro lado de lo que está sucediendo, pero la razón es esta y listo, yo no estoy de acuerdo con que eso sea lo que se deba hacer, pero lo correcto es que se haga de la forma en la que ustedes lo están diciendo, así yo no lo quiera. La cuarta es que la salud mental también empieza por la información que permitimos que nutra nuestro día a día. Hace unos días estábamos como generando, tenemos que crear un espacio para los colaboradores internos del área de UDARROA y la líder de nuestra área nos decía algo muy bonito y es que hablábamos sobre la nutrición, queríamos como poner un tema de nutrición. En mi cabeza, nutrición era únicamente lo relacionado con alimentación, pero ella nos decía, es que nos nutrimos de distintas formas. Una forma de nutrirnos es con lo que aprendemos a diario, con los cursos que tomamos, con sí, cómo nos alimentamos, con quién conversamos, con qué música escuchamos. Y yo acá me atrevo también a decir que nos estamos nutriendo todos los días con la información que permitimos que entre a nuestra cotidianidad y que entre a nuestra cabeza y que después comunicamos y compartamos con otros. Y, a ver, acá tenemos, Adán nos dice, Sare, con el efecto que tiene la salud mental sobre el bienestar general y de todos en nuestro entorno, totalmente. Acá hablamos de un autocuidado, que es autocuidado mental, pero también es importante hablar de un cuidado comunitario. No debemos pensar solo en nosotros, sino en que todo lo que salga de nosotros también puede cargar mentalmente a las personas, al contexto y a quienes nos rodean. Entonces, ya esta es la frasecita, pues como para que finalicemos. La validación de la información es una herramienta esencial de autocuidado mental. Nos protege del ruido y la toxicidad de la desinformación. Promueve una comprensión más clara del mundo y nos equipa para tomar decisiones más sabias, contribuyendo directamente a una mente más tranquila y resiliente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos pues en este espacio y ya le doy la palabra a Vale. No, Sarisa, a vos, mil y mil gracias por preparar este encuentro tan importante. A todas las personas que se conectaron, que participaron, mil y mil gracias por su asistencia. Estamos pues muy felices como de poder cerrar este ciclo de tan buena manera y con este tema tan importante. Eh, Silvia, más o menos la próxima semana. Nosotros, como la grabación se edita, entonces más o menos el próximo miércoles ya está disponible como en ese enlace que les acabamos de dejar en el chat. Y ahí están pues todas las de este año para que, por si están interesados, las pueden compartir, pueden utilizarlas y saben que estamos a total disposición para lo que podamos apoyar. Mil y mil gracias, que tengan una feliz noche, cuídense mucho. Algo más Vale, al finalizar Dale. más o menos la próxima semana a sus correos va a estar llegándoles como todas las grabaciones de los 4 encuentros del ciclo
con los recursos o presentaciones que utilizamos en cada uno de ellos para que ustedes puedan utilizar la información y tengan pues como todo a su alcance. Ay, sí, sí, Sari, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, Ave María. A Muchas ustedes, gracias, mil Alain, por estar gracias. tan activo.